Hola queridos hermanos y hermanas, la paz de Cristo resucitado con todos ustedes. Hoy vamos a grabar un video acerca de la transfiguración y una vinculación a un testimonio personal. ¿Cómo surge el tema y cómo surge hablar de esto? Por un pedido expreso de mi hermano Guillermo de Honduras, que hoy sábado 31 de julio lo van a trabajar en Tegucigalpa en una asamblea grande. Entonces el Señor me fue llevando a grabarles este video para cumplir los dos objetivos. Rápidamente lo sitúo. El tema de la transfiguración es aquel en donde Jesús pasa a estar luminoso, para decirlo en dos segundos. Vamos a desmenuzar ahora de qué se trata esa luminosidad y por qué. Este hecho aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9. Es un anticipo de la gloria de Dios. Es un anticipo de la parusía, es una parusía anticipada, es un anticipo de la salvación y es un mensaje de esperanza. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir desmenuzándolo. Pero como en Pentecostés la palabra sintetizadora era potenciación, en este pasaje es anticipo. Anticipo y esperanza también. Los textos comienzan diciendo, situándonos en que 6 días, dice Marcos, 6 días, dice Mateo, y 8 días, dice Lucas. Fíjense que no son números simbólicos, bíblicos, no es ni 12, ni 40, ni 3, ni 7, son 6 u 8. ¿Está? Entonces, no está buscando una simbología bíblica, sino decir que pasaron ciertos días, dice después. ¿Después de qué? Entonces lo está ensamblando con un momento anterior. Cuando vamos a ese momento anterior, es el primer anuncio que les hace Jesús a sus discípulos sobre que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir, va a tener que ser crucificado, lo van a matar, etc. Todo lo que ustedes ya conocen, que los va introduciendo en la pasión. Entonces la transfiguración está ligada a la pasión, al primer anuncio de la pasión. Ellos ahora empiezan a ir camino a Jerusalén y pasa este acontecimiento. Después les va a volver a hablar de la pasión, pero ese 6, 8 días después está ligando al tema de la pasión. Bueno, a ver, ¿cómo comienza esto? Él lleva a tres testigos, a 3 de los suyos, a Pedro, a Juan y a Santiago. Y los lleva a un monte, que no dice el texto cuál es, la tradición dice que es el Tabor, pero no importa, el tema es que van de subida a un cerro. Eso nos va llevando a que vamos dejando lo cotidiano y nos vamos elevando para el encuentro con Dios. La Biblia está llena de pasajes en los cerros que van mostrando diferentes aspectos de la economía de la salvación. En este caso va con Pedro, con Juan y con Santiago, que son los mismos que acá van a estar en una situación de éxtasis, son los mismos que después elegirá en el momento de extrema angustia en el Monte de los Olivos o Monte de Getsemaní. Aquí en extremo éxtasis
y después van a ser los mismos que lo van a acompañar en extrema angustia. Van subiendo. Lucas dice que Jesús, mientras oraba, ahí pone la oración, o sea que estamos pasando a un terreno espiritual al poner la oración, bien espiritual. Se da una situación que delante de estos testigos, Jesús, todo su ser se pone luminoso y sus ropas también. Y los tres evangelistas, con distintas palabras, nos hacen ver que esa luminosidad en la ropa es que empieza un fenómeno espiritual, celestial, divino. Bueno, cuando cambian sus ropas, ellos ven que Jesús aparece con dos compañeros, Moisés y Elías. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, es decir, la antigua alianza y la Biblia hebrea, la Torá, lo que se conocía hasta ese momento, o sea, la palabra. En el Nuevo Testamento, a partir de ese perfeccionamiento con Jesús, sabemos que Jesús mismo es la palabra. Y ahí como están entrando en un ámbito espiritual donde Jesús está radiante, sus compañeros Moisés y Elías también, Pedro, que siempre es el que toma la palabra, siempre es el coordinador, siempre va a ser la cabeza de la iglesia, le propone hacer 3 chozas, 3 tiendas. Hay toda una teología, una línea de pensamiento que dice que ellos se encontraban dentro de la fiesta de las tiendas, fiesta hebrea que se llama Sukkot, explicada en Levítico 23, por ejemplo. Yo no me voy a meter en eso, no me parece relevante para esta charla. Pero sí que Pedro lo dice a modo de eternizar la situación, de que la situación no tuviera fin. No, qué bien que estamos acá. Vamos a hacer una choza para vos, Jesús, para Elías, para Moisés, para nosotros, que esto no se termine. Ese es el sentido. Ahora, una vez que ellos, Pedro después vive automáticamente una situación de reacción humana. ¿Por qué? Porque estaba entrando a vivir una doble realidad. Una realidad celeste y divina por un lado, pero él estaba en la tierra, él no había muerto ni nada por el estilo. Entonces empieza a vivir una doble realidad y se le empiezan a filtrar sentimientos humanos. Empieza a tener miedo, no sabe qué decir, dice cualquier cosa, dicen los evangelistas, porque estaba a las puertas de una situación celeste. Y ahí es justo en ese momento donde aparece una nube. Una nube. Es la presencia del Espíritu Santo. Y automáticamente junto con la nube aparece la presencia de Dios Padre. Y Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Bueno, ¿qué nos hace recordar este es mi Hijo muy amado? Cuando se abren los cielos, en el bautismo de Jesús, pero acá Dios Padre añade, escúchenlo, fundamental. ¿Por qué? Porque teníamos la revelación en Moisés y en Elías, pero ahora tenemos la revelación misma, la palabra misma, completa, perfeccionada. Entonces, escúchenlo, vívanlo lo que Él dice. El Evangelio es para vivirlo, escúchenlo. Ese es el sentido que le da Dios Padre.
Bueno, como dijimos, entonces Moisés y Elías habían encontrado en el cerro a la revelación. Acá están hablando con la revelación misma. Nosotros podemos, en un camino de iglesia, ir subiendo, ir peregrinando, ir subiendo y buscando esa revelación, se nos va a ir dando esa revelación, pero un día vamos a hablar con el que es la revelación y la palabra cara a cara. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de esperanza. Por eso también la iglesia, en el calendario litúrgico, esta palabra también está intercalada cuando empieza la pasión. Porque es un mensaje de esperanza que, aunque Jesús deba sufrir en la cruz, aunque todos tengamos participación en la cruz, nos espera esa vida gloriosa. Bueno, otro dato interesante. Por ejemplo, los discípulos de Maús iban caminando para llevarlo a la vida nuestra. Y ahí se les iba revelando a Jesús en la ley y los profetas. Pero ahora en este pasaje, son la ley y los profetas que dialogan cara a cara con Jesús. No que la ley y los profetas hablan de Jesús, sino que la ley y los profetas hablan con Jesús. Bueno, antes de ir al desenlace, también les voy a, como les dije que no les iba a comentar el tema de la fiesta de las tiendas, quiero mencionarles una prefiguración bastante interesante, que es la de Éxodo 24 en adelante, donde Moisés, cuando va a ratificar la palabra que le da Dios por medio de los mandamientos, las tablas. Ahí, cuando baja, tiene una luminosidad, porque se ha encontrado con Dios. Tiene una luminosidad parcial en la cara. Bueno, acá Jesús tiene toda la luminosidad porque es Dios mismo. Bueno, también ahí hay otro simbolismo, que también está Aarón, Dahab, Abihú, hay ciertos 3 testigos, y como acá están Pedro, Juan y Santiago. Me pareció interesante mostrárselos. Vamos entonces al desenlace. Mientras bajaban, después vieron que Jesús entró en su estado normal, ¿no? Se le fue la luminosidad. Mientras bajaban, y que estaba solo con ellos. Vamos a leer lo de Marcos. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por eso guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Y les preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Bueno, empiezan un camino de bajada, una vuelta a la normalidad. Una vuelta a la normalidad. Porque no se puede estar en el cerro alto eternamente. Y estas son pinceladas de gloria. Vuelven a la normalidad. Y ahí empiezan a hacerle preguntas de lo que ellos conocían. ¿Qué va a pasar con Elías? ¿Qué están diciendo los fariseos? Vuelven al estado normal de las personas. Vamos a mi testimonio, que es lo que también me pidió Guillermo que acoplara en esta charla. Yo en mi seminario de vida de 1995 estuve en la presencia de Dios Padre y en diálogo con Él. Nunca lo pude contar, salvo a 2 personas de mucha cercanía mía, como eran mi esposa y mi mamá,
que estaban en ese retiro, pero nunca lo pude contar porque es algo complejo. Entonces el Señor se fue encargando por diferentes medios que en el 2019 lo plasmara en este libro, La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, por intermedio de unos hermanos, un muy hermano mío, Fernando Perales, mexicano, en el encuentro del ECLA de Santo Domingo. Y ahí después conté el testimonio a la vuelta de Santo Domingo a Nueva York para las diócesis de Nueva York, de la Renovación Carismática, y a pedido de Guillermo, quien me pide este video hoy, lo conté virtualmente en pandemia en mayo del 2020. Pero es algo que yo no lo podía contar, porque cómo iba a decir que estuve en diálogo con Dios Padre, cuando sabemos que en el Antiguo Testamento nadie lo podía ver cara a cara. Yo tampoco lo vi cara a cara, sino que quedaba muerto. Así que vamos a contar un poco los puntos de contacto de eso del seminario de vida. Yo en la página 20 de este libro comento que entro en una atmósfera que me envolvió. Eso es la nube. Y quiero eternizar ese momento. Son todos puntos de contacto. Y quiero eternizar ese momento. Hay una situación dual. Yo sé que estoy, por un lado, en la tierra, y por otro lado estoy viviendo eso. Pero a diferencia de la transfiguración de los apóstoles, ellos empiezan a sentir sentimientos humanos. Yo no. Yo siempre quise eternizarlo. Vivir esa fase celestial. Puede ser porque lo mío es un episodio de transfiguración post-resurrección. Y ellos era antes de la resurrección. No vivo ningún sentimiento humano como miedo, sino que todo es gloria. Todo es gloria. Esa nube envuelve, esa atmósfera es el amor a su máximo grado de perfección, es el bienestar a su máximo grado de perfección, es no querer volver a esta situación bajo ningún aspecto. Entonces yo creo que es porque es una transfiguración, un episodio vinculable a la transfiguración, pero por resurrección. Bueno, eso no quiero hablar más de mi testimonio y quiero hacerles mostrarles otra cosa que es interesantísima, que es que dijimos que la transfiguración con esos 6-7 días nos vincula a la pasión. Están vinculadas la cruz con la resurrección, obviamente. La pasión con la resurrección y la gloria. Pero en los 3 evangelios sinópticos, inmediatamente antes de contar el episodio de la transfiguración, inmediatamente antes hay un párrafo que describe esto que estamos hablando. Denme un segundito. Vamos a, por ejemplo, Marcos 9:1. Dice Marcos: les aseguro que alguno de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. Entonces ahí está anticipando inmediatamente en el verso anterior a la transfiguración que alguno de ellos iba a ver la fuerza y la gloria de Dios antes de morir. Se está refiriendo a esto. Y estos episodios son tan fuertes en la vida que uno jamás los puede olvidar.
Entonces, Pedro va a decir, en la segunda carta de Pedro, primera del 16 al 18. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. La majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos, dice Pedro, y nosotros mismos, claro, ¿quiénes eran? Pedro, Juan y Santiago. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, queda en el recuerdo por siempre. Y acá Pedro lo manifiesta en su segunda carta. Lo mismo hace Juan en Juan 1:14, que dice en su evangelio: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vuelven a manifestar. Y por último, para ir cerrando este video, que espero les sea de bendición, toda esta prefiguración de ese momento celestial y futuro de resurrección y de gloria, ya el libro de Daniel lo prefiguraba en el capítulo 12, en el capítulo 12, 3, versículo 3. Ahí vamos. Los sabios brillarán con el esplendor del firmamento. ¿Quiénes son los sabios? ¿Los que saben mucho, tienen muchos conocimientos? No, los sabios son los que se han dejado guiar por el Espíritu Santo, los que buscan al Señor, los que están dispuestos a peregrinar y a subir el cerro si es necesario y a acompañarlo y a buscarlo. Esos son los sabios. No es por tener mucho conocimiento. Con el esplendor del firmamento. Y los que guiaron a muchos por el buen camino, es decir, los que viven el Evangelio, lo transmiten, pero no solo con palabras, sino con palabras y con hechos. Y los que guiaron a muchos, los que fueron pastores de otros, los que guiaron a muchos por el buen camino, resplandecerán como las estrellas por la eternidad. Dice el libro de Daniel 12, versículo 3. Queridos hermanos, espero que esto les sea de bendición y que la transfiguración nos sirva de esperanza para la gloria que tendremos junto a Jesús si buscamos su camino y si perseveramos hasta el final.